tenemos un documento con el cual se basó en los paneles que se hicieron para el día de hoy. Entonces voy a dar lectura a este instrumento guía de la lectura crítica de los lineamientos curriculares, que como ustedes lo pudieron ver en el logo del séptimo encuentro, ese es nuestro eje central. El siguiente instrumento tiene el propósito de contribuir a la tarea acordada entre los coordinadores de la red, de hacer una lectura crítica, situada y global de los actuales documentos de política curricular en el área del lenguaje que desde el MEN se han planteado. En ningún momento se trata de un formato rígido que hay que ir respondiendo paso a paso. Son solo sugerencias de diferentes interrogantes y aspectos que deben considerarse cuando intentemos leer críticamente. Los documentos oficiales que están en el título son, o se espera al menos, la base para el diseño de las propuestas que se llevan a cabo en las aulas. Esperamos acercarnos críticamente a estos textos, analizar qué tan comprensibles son y establecer la relación entre sus características y los modos como se toman o no de base para las decisiones pedagógicas y las didácticas en nuestra área. Entonces les voy a leer los aspectos que se tuvieron en cuenta para los paneles que hoy se van a escuchar. Los aspectos fueron los autores, intención, estatus de los autores, a quién se dirigen los textos, tipo lector, contexto social, tipo de texto, voces en el texto, relación con su rol docente. Entonces damos inicio con la mesa didáctica de la literatura. Bueno, nosotros entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión crítica de los lineamientos curriculares y de los estándares de lenguaje. Nosotros sabemos que los lineamientos curriculares están enmarcados en un proceso histórico que viene desde la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación de 1994 y los lineamientos que se describen en 1998 y que tienen una novedad en ese momento. ¿Cuál es la novedad? Es que nosotros venimos de una tradición de unos marcos generales que se gestaron desde 1980-84 y que fueron vigentes más o menos hasta antes del 98. ¿Qué había allí en los marcos generales? En los marcos había no eran unas líneas de trabajo como lo son los lineamientos curriculares del 98, sino que efectivamente eran unos marcos donde se le decía al maestro lo que debía decir, lo que debía trabajar, y desde esa perspectiva incluso había una oficialidad, es decir, era el Estado, el Ministerio de Educación Nacional, quienes directamente hicieron la proclamación e hicieron pues la publicación, y todo venía con una directriz muy prescriptiva. Muy al contrario de los lineamientos curriculares del 98, donde efectivamente hay otras voces, hay otras teorías y hay otros discursos, que eso es lo que vamos a mirar en este momento. De los lineamientos curriculares efectivamente son trabajados por diferentes especialistas del lenguaje, diferentes especialistas de la literatura, desde diferentes universidades del país. Mientras que los estándares de lenguaje aparecen distintas voces, aparecen las voces oficiales de las universidades, pero también aparecen voces de maestros de distintos establecimientos educativos, instituciones educativas de distintas partes del país. Entonces, desde los autores podríamos pensar que ¿quién los escribe? Especialistas de lenguaje, especialistas de literatura, especialistas desde la pedagogía, desde la didáctica. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál sería la intención de esos autores? Uno podría pensar que como líneas de trabajo no es una camisa de fuerza. Eso es lo positivo que yo personalmente le veo a los lineamientos curriculares, y es que son unas líneas que se desgregan en 5 ejes fundamentales. Esos 5 ejes fundamentales son los procesos de construcción de sistemas de significados, procesos de interpretación y producción de textos, procesos culturales y estéticos. Nosotros, por ejemplo, la mesa de literatura
se ha dedicado a pensar esos procesos estéticos, desde la enseñanza y el objeto, la literatura como tal. Un cuarto eje son los principios de la interacción y los procesos culturales, que es bien interesante porque es la ética de la comunicación. Y un quinto elemento son los procesos de desarrollo del pensamiento. Serían pues como los 5 ejes articulados con las diferentes competencias: argumentativa, propositiva, comunicativa, literaria, etc. ¿Cuál sería entonces la intención desde los lineamientos curriculares? Exponer marcos de referencia desde la literatura, desde el lenguaje y en este caso pues desde la estética. Y habría pues como una intención que sería posicionar al maestro como un sujeto de saber que busca, que construye, que es capaz desde su teorización, su interiorización de las teorías en la universidad y en el mundo de la vida, pudiese de alguna manera crear otras posibilidades en el aula de clase. Mientras que los estándares precisamente tienen otra intencionalidad y es precisamente estandarizar. Mientras que los lineamientos abren, los estándares van cerrando la brecha, es decir, van mostrando por ciclos lo que se debe ver en todo el país. Entonces ahí habría, incluso en ese momento, una discusión bien grande, una discusión en torno precisamente a la estandarización del saber en el país, sabiendo que efectivamente en Colombia somos una gama de culturas, una gama de posibilidades, y lo que hacen los estándares es precisamente estandarizar. Que los lineamientos estarían dirigidos para los maestros efectivamente de lengua castellana, de humanidad de lengua castellana, y que se esperan que precisamente el maestro transforme sus prácticas pedagógicas, sus prácticas didácticas en el aula de clase. Desde esta perspectiva, las instituciones tienen que crear condiciones, o tendrían que crear condiciones para que en la escuela, por ejemplo, hay una cosa en la escuela muy particular, y es que se habla de investigación, se habla de otras búsquedas, pero nosotros hemos visto, yo soy profesor de la media, soy profesor en la universidad, entonces de alguna manera he vivido los dos momentos, es decir, lo que sucede en la escuela real y lo que sucede en la teorización en la universidad. Entonces, nosotros hemos visto que efectivamente la escuela, si pretende que se abran a otras posibilidades, habría que abrir espacios, por ejemplo, para la investigación, tiempos y momentos en los cuales los maestros pudiesen sentarse a pensar otras alternativas de mirar la vida de la escuela. En cuanto al tipo de texto, los lineamientos son textos argumentativos y expositivos, mientras que los estándares son más prescriptivos. Es decir, hay una prescripción, hágase esto es lo que más o menos se debe ver en un ciclo de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Entonces habría una especie de prescripción, un texto prescriptivo, en tanto los lineamientos son más de tipo argumentativo y se escuchan muchas voces. Las voces discursivas, en tanto allí aparece Fabio Jurado Valencia, Mauricio Pérez Abril, Gloria Rincón, el profesor Rubén Darío Hurtado, etcétera, que en cuanto al asunto de las voces, si son textos argumentativos, se dejan ver esas distintas voces y teorizaciones allí. Y eso de alguna manera es un incentivo para que los maestros reconozcan esas voces discursivas. Y hay una cosa muy bonita en los lineamientos, y es como cuando Fabio Jurado Valencia precisamente muestra el asunto de la literatura, de la estética en la escuela, muestra diferentes autores que han pensado la autonomía en la escuela, la lectura en la escuela, la vivencia, la experiencia con el texto literario,
recorre precisamente a Alfonso Reyes, donde Alfonso Reyes en su momento, en 1940-45, ha hablado sobre la necesidad de la teoría en la escuela y de la teoría en la vida, pero efectivamente una teoría en relación con la práctica y una práctica en relación con la teoría para que haya pues un complemento eficaz y eficiente. Desde esa perspectiva entonces hay varias voces, es decir, las voces de los académicos y las voces de las distintas teorizaciones se dejan escuchar en los lineamientos y en los estándares de calidad, en los estándares de lenguaje. En cuanto a textos y vida escolar, los lineamientos sugieren la interdisciplinariedad, es decir, la posibilidad de integrar las áreas, la posibilidad de vivir las áreas, de vivir y de integrar desde el diálogo, desde la posibilidad de lo dialógico entre las áreas, a través de una estrategia que es el proyecto de aula. Es decir, el proyecto de aula se constituye como una de las estrategias más eficaces precisamente para la interdisciplinariedad. Y en la cotidianidad de la escuela afloran diferentes prácticas, diferentes prácticas que es lo que se deja ver tanto en los lineamientos como en la vida real de la escuela, mientras que en los estándares es más explícita esa relación entre la teoría y la práctica en tanto estándar, ¿sí? En tanto estándar. ¿Qué vemos en cuanto a otros conceptos? En cuanto a otros conceptos, en los lineamientos no se deja ver la relación entre el lenguaje y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros pensamos que en los lineamientos hacen falta varias cosas. Ese es uno de ellos, es decir, la relación directa entre el lenguaje, la literatura, cuál es el nuevo lector, es decir, en qué tipo de lector estamos pensando. Eso no se deja ver claramente en los lineamientos. Y no hay una reflexión clara, muy clara. Si bien es cierto, se sugiere la posibilidad del maestro como sujeto de saber, hay que trabajarlo más. Pensamos que hay que esclarecerlo más, a pesar de que con las teorías que muestra Fabio Jurado, el profesor Rubén, Gloria Rincón, etc., hay una intención, pero no se ve claramente allí. Y pensamos que no hay, pensamos que le faltaría como pensar en la evaluación, un poquito más en la evaluación de tipo dialógico, es decir, de tipo dialógico donde se piensa en una evaluación diferente, distinta. Desde esa perspectiva entonces nosotros pensamos que en los estándares es necesario que se hable más de criterios formativos, no tanto de estandarización, sino de la formación del sujeto en los estándares. Si bien es cierto, en los lineamientos sí se deja ver, en los estándares no aparece un desarrollo teórico fuerte, y el asunto de la formación y de la transformación y de la vivencia estética, por ejemplo, que nosotros pensamos, incluso de alguna manera Fabio Jurado Valencia lo plantea cuando habla hay una crítica muy fuerte de Fabio Jurado allí en relación con las listas de textos, la memorización de fechas y datos superfluos. Hay una intención clara allí, y es que no importa que se lean poquitos textos, sino que los poquitos textos que se lean se vivan. Nosotros creemos en eso. Incluso hacia allá va nuestra propuesta como experiencia estética, es decir, que los textos que se logren leer en el aula de clase, que se sugieran, que se trabajen, sean vividos desde la experiencia y desde la vivencia estética. Así entonces nosotros entendemos la literatura en diálogo con otras áreas del currículo, disciplinas y ciencias, con este tipo de criterios. A esto apunta nuestra propuesta, y es pensar la vivencia,
pensar la experiencia con los textos. Pensamos el texto literario como un hecho sorprendente. Y aquí entonces traemos a Charles Sanders Peirce desde la abducción, desde la teoría abductiva que permite mirar el texto desde otra perspectiva. La abducción no solamente como un mecanismo inductivo, deductivo, sino abductivo, hecho sorprendente que me detona una vez haya leído y vivido el texto. Pensamos en la potenciación de la sensibilidad del sujeto, y desde esta perspectiva entonces hablamos de esa potenciación de la sensibilidad del sujeto que lee, que relee el texto, que produce textos literarios o argumentativos con base en la obra literaria, pero estamos pensando en un sujeto ético, político, incluso ecológico en tanto ciudadano del mundo, ecológico en tanto buen ciudadano, y que esas prácticas de lectura y escritura efectivamente lo puedan hacer mejor ciudadano, mejor hombre en el mundo en el que se debate. Pensamos en que el texto puede ser leído a partir de los componentes lógico y analógico, que es la propuesta de Alfonso Cárdenas, la analogía en relación con el texto y en tanto los componentes que aparecerían en el texto. Y nosotros pensamos que el maestro ha de construir estrategias didácticas como maestro investigador. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver con un maestro investigador que es capaz de vivir en el aula de clase una serie de momentos con los textos y, repito, la vivencia allí con él, la vivencia con eso que detona, con eso que marca, con eso que diferencia la experiencia vivida con el texto. El trabajo con la literatura no es solo leer textos a niños y jóvenes, sino constituirnos como comunidad que entabla discusiones sobre los textos leídos. Desde esta perspectiva estamos citando a Mendoza Fillola, estamos mencionando a Teresa Colomé y estamos pensando en esa construcción de sujetos, de seres sensibles, más sensibles, y que construyen y serían capaces de construir un mundo distinto. En suma, desde esta perspectiva, nosotros pensamos en un maestro investigador que investiga en el aula, que hace prácticas distintas, que establece estrategias diferentes y que es capaz de potenciar la sensibilidad de ese sujeto que lee.